ganando en la apreciación no solo de los críticos, sino de gran parte de los aficionados al cine de todo el mundo. Creo que se merecía estar en Qué grande es el cine, porque es una película de la que se puede hablar. Y desde luego es una película muy extraña, tienen que prestar, yo creo, bastante atención. El principio es desconcertante, está contada con un flashback que se va a ver por vez primera desde el año 86-87, porque siempre se exhibía sin ese flashback. Y bueno, creo que tanto Powell como Pressburger, que no se puede olvidar, el rótulo que ellos tenían siempre era escrita, producida y dirigida, y además por ese orden, porque daban la importancia en primer lugar al guión, luego a la producción y luego a la dirección, escrita por ese grupo de personas formada por Powell y Pressburger, que tienen mucho que ver con los dos protagonistas de esta película, el inglés y el europeo, Pressburger era húngaro y Powell era un inglés. Los dos eran incluso un prototipo extraño, tanto para europeo como para inglés. Hay una línea en la película que dice, es extraño que sea usted inglés por lo romántico que es. En cualquier caso, creo que en Qué grande es el cine es estupendo poderles ofrecer esta película secreta, en palabras de Méndez Leite, pero creo que rotundamente magnífica. Y cuando termine el coloquio, cuando termine la película, dentro de bastante tiempo, empezaremos con el coloquio. Gracias. Bueno, pues después del largo recorrido y la azarosa aventura que ha tenido Blin y su amigo Teo, vamos a empezar en esta alta madrugada uno de los que yo espero sean más bonitos y más divertidos y más apasionados coloquios o charlas en Qué grande es el cine. Antes, como viene siendo tradicional, digamos que la película, cuando lo hacen Powell y Pressburger, es el año 43, estamos en plena guerra mundial, es una película de guerra, de tiempo de guerra. En esos años, pues en ese año muere Rachmaninov, Jean-Paul Sartre estrena Las moscas, que será una obra emblemática en su tiempo, se crea El nodo, gracias al cual después vamos a tener una visión, si no muy clara, por lo menos unas imágenes muy pegadas a nosotros durante mucho tiempo. Se celebra la conferencia en Casablanca con De Gaulle, con Churchill y con Roosevelt, y bueno, creo que como último dato decir que se estrena otra de las obras claves en esta segunda mitad del siglo XX, que es el Galileo de Bertolt Brecht. Y sin más vamos a pasar a hablar del coronel Blin. Don Juan Tebar, ¿qué te ha parecido volver a ver ahora? A mí me ha gustado mucho, pero quiero contar antes de nada, por si se me olvida, una cosa que, como hablas de cronología, a mí una cosa que me divierte mucho en esta película, que abarca una etapa tan larga cronológica, es un poco la cronología literaria de la película. O sea, como al principio de la película, que son los primeros años 1900, se habla de Conan Doyle, dice, he estado hablando con Conan Doyle, y entonces después le pregunta muy interesado el otro, dice, ¿sabe usted qué va a pasar en la próxima entrega del Sabueso de los Baskerville? O sea, la película empieza con Conan Doyle, que son los años 1901, 1902, y acaba con Priestley. Con esto ponemos fin Y a son las charlas de... Esto es una pedantería literaria que no mía, sino de la película, y acaba con las charlas de Priestley en los años 40 de la guerra. O sea, que abarca 40 años, que a mí me ha hecho gracia recordar entre tus efemérides, las efemérides que ellos marcan. Bueno, podría ser una película que empieza en 1942, se va, retrocede... Bueno, realmente tienes razón, no empieza en 1901, empieza en 1942, retrocede a 1902, después al fin de la Primera Guerra Mundial, el 18, y después otra vez recoge la película en el 42. A mí, yo he de confesar, no sé a vosotros, a mí las películas con flashback me gustan muchísimo, porque eso de que sepas el final, pero no sepas cómo se ha llegado a ese final, siempre me ha intrigado y me ha parecido maravillosa. ¿Y cuál crees tú que era la causa puramente comercial de haber quitado el flashback en casi todas las copias con las que se estrenó en Europa y en Estados Unidos? Pues yo desconozco cuál fue el motivo real, desde luego. Me imagino que sería de carácter comercial, porque lo que sí es cierto es que, como tú has dicho al principio, el arranque de la película es totalmente desconcertante, pero es porque la estructura narrativa de la película es en sí misma bastante rara y bastante novedosa. Hoy en día, que siempre descubrimos que hay alguien que ha hecho por primera vez no sé qué, luego te das cuenta de que no, que está todo hecho y muy hecho, ¿no? Por ejemplo, esto que se está contando ahora sobre Pulp Fiction o sobre la película esta de Macedonia que están poniendo, antes de la lluvia, ¿no? Before the Rain,
Pues en esta película está hecho de una manera más sutil todavía, ¿no? Que es cómo arranca el flash, arranca la película contando solo una parte de lo que está ocurriendo, de forma que el espectador no sabe exactamente qué es lo que está pasando, y eso se lo cuentan al final cuando volvemos del flashback, ¿no? Por ejemplo, en el arranque de la película, cuando llegan a esa especie de restaurante donde se encuentran Deborah Kerr y su novio, Mata Hari, exactamente, pues no se sabe qué es lo que ha pasado dentro, eso solo lo sabes al final de la película, ¿no? Simplemente se ve salir a una chica pelirroja que se intuye que es Deborah Kerr, pero tampoco está, se ve muy claramente, ¿no? Que se mete en su coche y sale pitando, y entonces todos los otros salen detrás de ella, pero no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado. Simplemente el oficial el teniente va a encontrarse ahí con Mata Hari y no se sabe nada más, ¿no? Pero yo creo que es una forma de contar la historia muy indirecta, ¿no? Que es, yo creo, lo que caracteriza toda esta película, ¿no? Sí, además el flashback no regresa nunca al momento justo en que empieza, que es cuando está en el agua, en el baño turco, y está intentando darle puñetazos al joven que sale con Deborah Kerr, y a eso en concreto nunca se vuelve, ¿no? Se vuelve se vuelve otra vez un poco antes y también un poco después, ¿no? Es un flashback precioso, el de los baños turcos, es cuando muy sale él ya curioso, joven. muy original. Y luego además también, aparte de eso, hay dos momentos de esos que además en las películas de la época, en fin, a mí me divierte muchísimo porque tenían que ser muy ingeniosos para hacer ver cómo pasaba el tiempo. Y aquí hay dos momentos en los cuales pasan muchos años, y uno es a través de las cabezas de las piezas de caza que va poniendo los años y el lugar donde ha cazado a cada pieza. Y otra es cuando pasa las fotos del álbum, y además es la manera de informar al lector, además de que ha muerto la mujer de... Ese arranque de flashback que tú decías que era precioso. No, perdona, Fernando. No, es que iba a hilar con una cosa que estaba diciendo Javier, que es muy impresionante, ¿no? Que es en la segunda vez que utiliza los trofeos de caza para dar un paso del tiempo, termina en la guerra del 14. Y entonces en los tiros que se están oyendo, los disparos de cómo va matando a las fieras que caza, se sustituyen en la banda sonora por el tableteo de ametralladoras, ¿no? Es una cosa muy bonita. Sonora. Y en la no sonora, en la imagen hay un estallido de una granada, de una ametralladora, de una bomba que está dibujado. Bueno, y hay un casco, y además hay un casco entre los trofeos, hay un casco de soldado alemán, ¿no? No, pero que me refiero a que es gracioso el dar eso con dibujo, sobre fotograma. O sea, que Powell además, y Pressburger, insisto, claro. que les interesa mucho Disney. Además, que me parece una cosa graciosa luego utilizar el dibujo, que lo utilizaban en las películas. No, pero que quería decir, como decías tú antes, que ese arranque magnífico, a mí me parece, de flashback, que es el meterse en la piscina y seguir oyéndose la voz en off, tamizada por el agua, hasta que sale, nos enseña además un decorado de forma longitudinal, absolutamente, que es un decorado que podía ser de las 1001 noches, absolutamente. Totalmente como si fuera el ladrón de Bagdad, ¿no? Es que ellos trabajaron con Junge, me parece que se llamaba el director artístico, que era un verdadero genio, y luego con Hein Redkor, que era otro maravilloso decorador, que ha sido fantástico. ¿Tú crees, Javier, que quizá esa mezcla de géneros dentro de una misma película le ha dado esa actualidad permanente? Porque ahí está como una comedia loca, la película empieza como un slapstick, y luego hay como una cosa semicómica, ¿no? Como tira de dominical inglés, que era el periódico ese de londinense, donde sacaban los dibujos. Después es un melodrama, luego la película deriva hacia una novela, no novela, pero hacia un tratamiento literario, como de profundizar en las relaciones, en el amor. Sí, yo encuentro que es una película muy profunda. También en un momento dado se convierte en una película, podríamos incluso decir, ideológica, que eso ahora quizá hablaremos. Porque además, bueno, casi se puede ya mencionar, porque una cosa que no me explico, yo no sabía que se había suprimido el inicio del flashback, vamos. Me parece casi incomprensible porque, claro, esa primerísima parte, esas primeras secuencias, introducen ya desde el principio lo que para mí es uno de los temas principales de la película, que es cómo luchar en una guerra. En realidad esta es una película de retaguardia. No hay más que una escena, se podría decir que no hay más que una escena, si acaso dos, realmente bélicas en el frente. Además una de ellas es casi cómica, casi paródica, con el asistente, ¿no? Y la otra ilustra ese tema del que ya venía, del que hablo,
que es la escena con los prisioneros, ¿no? Cuando el coronel, cuando Candy renuncia a interrogarlos, etcétera, etcétera. Claro, uno de los asuntos principales es ese, claro, la película está hecha en plena guerra mundial, cuando aún no se sabía quién iba a ganar realmente porque los americanos tampoco habían intervenido todavía. Y uno de los temas principales es decir, bueno, en la guerra total, en la guerra sucia que estaban llevando ya a cabo los nazis con bombardeos de hospitales, con bombardeos, por supuesto, a la población civil, etcétera, etcétera, ¿es lícito hacer lo mismo o no es lícito? O bien hay que seguir luchando limpio y, como dice el propio Candy, esperar que, igual que sucedió en la Primera Guerra Mundial, quien luchó limpio venza porque tenía la razón. Y ese es uno de los temas principales y es una de las cosas que además parece que el propio Powell y Pressburger sobre las que querían hacer hincapié. Es decir, bueno, la tradición del ejército inglés y casi se podría decir del país en general ha sido esa, una especie de caballerosidad, una especie de falta de